tardes a todos. Nuevamente estamos en un jueves de retina de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo. Hoy vamos a hablar con el auspicio del laboratorio Novartis de retina y terapia génica, y tenemos tres amigos y destacados colegas, como ustedes bien los conocen: la doctora Laura Echandi, el doctor Luna Pinto de Córdoba y el doctor Patricio Schlotman, que son más que autoridades en el tema. Y bueno, vamos a tocar tres temas y vamos a ir discutiendo, y les pedimos que todas las dudas que vayan teniendo las vayan manifestando por el chat, nos vayan escribiendo, y vamos a tratar de sacar, porque es un tema que es muy moderno, es actualizado en el conocimiento de los amigos, y bueno, vamos a tratar de en un corto lapso sacar la mayor cantidad de dudas. Vamos a empezar con la doctora Laura Echandi. Laura, te invitamos a compartir la pantalla. Mil gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, es un placer. Avísenme si pueden ver ahí la pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, el tema que voy a tratar yo son las distrofias retinales hereditarias. Patricio y José Luna Pinto van a hablar de terapia génica y de Luxturna específicamente, ¿sí? Bueno, en resumen vamos a hablar de cómo diagnosticamos estas enfermedades, que la sigla en inglés las voy a llamar ERD a partir de ahora, cuáles son los fenotipos más frecuentes, comprender algunos genotipos, y correlacionar cuando se puede el fenotipo con el genotipo. Mis compañeros van a hablar de los otros últimos ítems. Bueno, ¿qué son las ERD? Es un grupo de enfermedades genéticas heterogéneas que tienen una presentación clínica superpuesta, ¿sí? Que se afecta a más o menos a 2,5 millones de personas en el mundo, de las cuales la más frecuente es la retinosis pigmentaria, con una prevalencia de 1 en 3.000 pacientes aproximadamente, y de lo que se conoce hasta ahora hay unos 300 genes involucrados como responsables de este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la base en general de todas estas enfermedades? Hay un cambio en el ADN, una mutación que va a codificar en forma defectuosa la síntesis de una proteína que va a tener una determinada función dentro del proceso visual y va a dar como resultado una disfunción retinal que va a ser variable, ¿sí? Cada una de estas enfermedades tiene una causa bioquímica y un mecanismo diferente, pero en todas ellas la respuesta final, el camino común, es el daño morfológico y funcional de las células de la retina, incluyendo la muerte celular controlada y la remodelación de los tejidos. Este es un ejemplo, si hablamos de retinosis pigmentaria, que por ser la más frecuente... Sí, Andrés, ¿me hablaste? No, que me parece que no están pasando las imágenes, ¿sabes? A ver, yo tengo no sé dos si imágenes de metabolismo celular. ¿Alguien más las está estamos viendo? Estamos en la portada, no sé si el resto está igual. No, se ve solamente la portada, Laura. Solo la portada. Ahí vamos, comparto otra vez. Sí. Ah, ¿no pasaron ninguna pasó? No pasó. Ah, me siento en casa hablando sola entonces. Puedes mostrar la segunda, arrancar de la segunda, después de la portada. A ver, ahí está la portada. Sí. Y ahí cambié. Ahora sí. Bueno, ese es el resumen que hice de los temas. ¿Pasó de nuevo? Perfecto. ¿Sí? Bueno, sí. Eso también, si el audio se escuchó, es un resumen de lo que dije. Las bases en general de la ERD. Y acá sí, es hasta donde había llegado con la parte oral, estoy mostrando imágenes de cuáles son básicamente los mecanismos en retinosis pigmentaria. Este es un trabajo de Díaz que lo recomiendo, está buenísimo, para comprender un poco qué es lo que pasa, dónde actúan las distintas mutaciones, ¿sí? Básicamente, cuando se cambia la síntesis de una proteína, básicamente va a estar alterado el metabolismo retinal, la fototransducción, la formación de estructuras, las ciliopatías,
la transcripción o puede estar alterado el splicing. La vía común de todas estas va a ser una disfunción de bastones y conos que conocemos como retinosis pigmentaria, pero que sabemos que hay por lo menos 100 mutaciones que pueden dar este mismo cuadro. Entonces, otro de estos grafiquitos que ya conocemos, ¿sí? Esta es la heterogeneidad de las ERD. ¿Por qué? Porque un mismo gen, según cómo sea, dónde esté la mutación, puede dar un cuadro de distrofia macular o un cuadro de disfunción de conos y bastones, ¿sí? O puede dar retinosis pigmentaria, como el caso de ABCA4, que es una de las más frecuentes, o el RP65, que puede dar amaurosis congénita de Leber o una forma de retinosis pigmentaria. Este es otro trabajo que vale la pena leer. Entonces, generalmente estas mutaciones se dan en un único gen, la mayoría se producen en los fotorreceptores, tanto conos como bastones, o a predominio de uno o de otro, y en menor medida pueden afectarse también las del epitelio pigmentario, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades? Ya sea por el defecto genético, por el patrón de herencia, si es autosómica dominante, recesiva o ligada al X, por el fenotipo, que es a lo que estamos más acostumbrados los oftalmólogos, por la forma de progresión, si es estacionaria o es progresiva, o por el tipo de células afectadas. Y aquí vamos, que es una de las clasificaciones resumidas más prácticas para nosotros en nuestro día a día. Lo que yo tengo que determinar cuando un paciente tiene una de estas afecciones es si la disfunción es de bastones y conos, si es una disfunción de conos o si es una distrofia macular. Esto es lo que yo le tengo que dar al genetista para simplificarle la vida. Esta es una clasificación un poquito más extensa que la otra, pero así se dividen según las células afectadas las distrofias retinales. También es el mismo trabajo de Díaz, lo pueden leer, está buenísimo. Puede predominar la disfunción de los bastones, puede predominar la disfunción de los conos, puede ser una distrofia macular pura, puede haber una disfunción que afecta a las células bipolares o el pasaje de la información del fotorreceptor a la célula bipolar, o retinopatías o coroideopatías. Todo eso lo vamos a determinar nosotros, ¿sí? Entonces, esta diapo me parece genial para comprender según dónde está el defecto, cuáles son los genes que más frecuentemente podemos encontrar asociados, ¿sí? Las vitrorretinopatías, como dijimos, las neuropatías que afectan células ganglionares, puede estar afectada, como dijimos, la retina media, la capa de células bipolares y de Müller, o disfunción de bastones y conos, como todas las retinosis pigmentarias y las amaurosis congénitas de Leber, disfunciones de conos, puras o asociadas, pueden ser sindrómicas las retinosis pigmentarias, como dijimos. Puede estar afectado el epitelio pigmentario, que dijimos que generalmente la mayoría de las enfermedades afectaban a los fotorreceptores, pero acá también tenemos otra categoría importante, porque Stargardt, Best y la mayoría de las distrofias maculares puras se dan en esta capa, ¿sí? O podemos tener afectada la membrana de Bruch, o la coroides, coroideremia, atrofia girata, la forma anular. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos un paciente que viene con una disfunción visual que nos comenta, lo vamos a estudiar con autofluorescencia, OCT, a veces campo visual, y cuando tengo más o menos una idea del fenotipo, me voy a apoyar en los estudios electrofisiológicos para determinar el aspecto funcional, si es algo que es panretinal, si es algo localizado, entonces voy a hacer algún tipo de electroretinograma o electrooculograma o potenciales visuales evocados según lo que el criterio nos dice. Y recién ahí vamos a ir subiendo en la pirámide para determinar el genotipo. Pero antes necesito tener bien clasificado funcionalmente a mi paciente. Entonces, el paso fundamental
es escuchar cuáles son los síntomas. Si el paciente nos dice que tiene el campo visual contraído y que ve mal de noche, ya nos vamos a orientar para una de las grandes categorías de las que hablamos antes. Y si no, si el paciente tiene un relato confuso, tenemos que ir nosotros orientándolo a que nos dé esa información. O si le cuesta más leer, si se le desdibujan las caras, si ve mal los colores, o puede pasarle las dos cosas. El encandilamiento es casi una constante en estos pacientes, así que no nos ayuda demasiado a discernir entre varias. Entonces, con todos esos síntomas, visión borrosa, campo visual, nictalopía, fotofobia, nistagmo, preguntarle si esto que nota lo tiene desde siempre así o está empeorando. Obviamente, si son sindrómicas en general ya viene referido por el pediatra o por un genetista. Entonces vamos a estos tres pilares. Yo los estudios, casi los únicos estudios que uso son estos: la autofluorescencia, el OCT y la electrofisiología, ¿sí? Si con eso no tengo la información, me planteo buscar otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que dijimos antes, determino cuál es la disfunción que tiene mi paciente, qué tipo de células tiene afectadas, porque eso el genetista lo ayuda muchísimo. Entonces, como dijimos, la autofluorescencia es casi un caballito de batalla para los que hacemos ERD. Voy a ver patrones de atrofia con hipoautofluorescencia o zonas de acumulación de lipofucsina, como se ve acá, cuando hay hiperautofluorescencia, ¿sí? Por eso es uno de los estudios que también ayudan, porque hay formas de autofluorescencia ya más sofisticadas que son cualitativas y cuantitativas, entonces podemos determinar si tiene autofluorescencia, nos está diciendo que esa célula es viable, entonces nos ayuda a determinar, en el caso de tener acceso a una terapia, cuál es el área funcionante de mi paciente. Sobre todo estábamos conversando hace un rato de la amaurosis congénita de Leber, donde uno no puede tomar agudeza visual, nos tenemos que valer de otros estudios. Como dijo Patricio, el test de movilidad es uno y la autofluorescencia es otro. El OCT también es una gran herramienta. Los OCTs de alta resolución nos dan mucha información, pero tenemos que saber qué estamos mirando. Vamos a mirar estas capas, ¿sí? La retina externa. Tenemos que ver cómo está el epitelio pigmentario, la zona de interdigitación, que es la línea que sigue, y la zona de los elipsoides, ¿sí? La unión de los segmentos internos y externos. Casi todos los detalles que vamos a tener, sobre todo en las etapas iniciales, los vamos a sacar de ahí, no esperemos ver defectos groseros. Esta es una nena que tiene una distrofia de conos, y si se fijan, en las dos, tanto en la zona de interdigitación como en la unión, como en la elipsoide, hay un borramiento, se ve como engrosada y sin límites delimitados, que hacia la periferia se empiezan a delimitar un poco mejor. Este es un OCT de una disfunción de conos temprana, ¿sí? La nena tenía 7 años. Acá vemos lo contrario, además de los quistes de edema macular, que es a lo que estamos más acostumbrados, esta es una retinosis pigmentaria. Si nos fijamos en la zona del elipsoides, acá la podemos ver como otra línea blanca por encima del epitelio pigmentario, pero acá se cortan, ¿sí? Y no siguen hacia la periferia. Esta es una distrofia macular donde vemos que pasa lo contrario, que acá tenemos bien delimitada la zona del elipsoides, la interdigitación, el epitelio pigmentario, pero en el centro faltan las capas externas, ¿sí? Están atróficas, y el defecto es bien localizado solo en la mácula. Tenemos que acostumbrarnos a mirar de esta manera. Y cuando pasamos a lo funcional, tenemos distintas herramientas. El electroretinograma por flash es el estudio de elección para comenzar a estudiar a un paciente. ¿Por qué? Porque nos va a decir si hay una disfunción, si es a predominio de bastones, a predominio de conos o mixta, ¿sí? Y si una disfunción no llega a alterar el electroretinograma, lo que me está diciendo es que o es una disfunción localizada, chica, que afecta solo un sector, o que el problema no está en la retina. Entonces, si yo quiero estudiar fotorreceptores,
y retina media, células bipolares, voy a pedir el electroretinograma por flash. Si mi paciente no ve bien y con los estudios que hice no tengo una respuesta, yo puedo pedir un estudio multifocal para evidenciar si hay una disfunción de mácula, porque el multifocal solo estudia el área central y las respuestas mediadas por conos. Este estudio, el electroretinograma multifocal, requiere algo de fijación. Los pacientes tienen que tener entre 1 y 2 décimas por lo menos para que puedan mantener una fijación estable, y requiere colaboración, entonces no se lo puedo pedir a un chico chiquito. Sí puedo pedirle un electroretinograma por flash, porque si son muy chiquitos o pacientes neurológicos que no pueden colaborar, este es un estudio que se puede hacer bajo anestesia. Cuando quiero estudiar células ganglionares porque sospecho una neuropatía o porque tengo un potencial visual evocado que me dio alterado, pero en el electroretinograma convencional no tuve una respuesta clara, para estudiar específicamente ganglionares yo puedo elegir el electroretinograma por pattern. Entonces, para unir lo que estuvimos viendo, tengo más o menos claro el fenotipo, la electrofisiología, y el pedigrí es otra cosa que tenemos que interrogar al paciente, si hay familiares afectados, y si los hay, cuáles son, si son todas mujeres, si son todos varones. Esa es toda la información que yo tengo que mandarle al genetista. Este es un trabajo de un grupo irlandés que está buenísimo, ¿sí? Ellos hicieron secuenciación de próxima generación a un grupo de pacientes grandes, de 500 y pico, y determinaron cuáles eran las CRD que prevalecían en su país. Por lejos, retinosis pigmentaria es la más frecuente, seguida por las distrofias maculares, como Stargardt, y si nos ponemos a desglosar un poquito esto, como hicieron el genotipo, podemos determinar cuáles son las causas prevalecientes en esa zona dentro de cada afección, ¿sí? De retinosis pigmentaria, de Usher, de Stargardt o de distrofias maculares en general, o de amaurosis congénita de Leber o distrofias retinales de comienzo temprano. Son de los trabajos que seleccioné porque valen la pena. ¿Qué nos dicen en el trabajo? Que el 57% de los pacientes que ellos encontraron, de los pedigrí, se encontró la mutación causal, perdón, de los 500 pacientes que ellos testearon, 500 y pico, se encontró en un poquito más de la mitad cuál es la mutación causal, que retinosis es la más frecuente, que eso hay 300 genes más o menos conocidos responsables de enfermedades retinales distróficas, y que cuando no podían encontrar la mutación, que es casi en la mitad de los casos, esto se debía o a que estaban en zonas donde no se podía detectar como regiones no codificantes o promotores, o que eran genes que no estaban incluidos en los paneles. Pero ¿qué pasa? A veces se encuentran con mutaciones múltiples que tienen más de un posible causal. Por eso es importante para el genetista tener la mayor cantidad de información posible sobre la clínica de nuestro paciente, porque a veces pasa esto, tienen que poder determinar, no es tan sencillo poder determinar, encontré una mutación y es la que es la responsable de esto. Si estamos hablando de terapias génicas con costos desorbitantes, tenemos que tener una noción de qué es lo que estamos tratando, ¿sí? Y que, bueno, la secuenciación de próxima generación jugó un rol esencial para aumentar el porcentaje de éxito en los testeos. ¿Y qué hacemos después? Hay distintos bancos que uno puede consultar para, una vez que tenemos la posible mutación causal, poder interpretar si realmente es lo que le está pasando a mi paciente. Yo personalmente sé que la doctora Roser del grupo de la Universidad de Barcelona consulta 5 de estos sitios antes de terminar de cerrar un diagnóstico. Así que no es menor que haya que tener cuidado con esto, ¿sí? Entonces vamos un poquito a ver casos clínicos. Como dijimos, hay muchas causas que pueden dar
nictalopía, visión tuvo función de bastones y conos, no es solamente retinosis pigmentaria. Acá estamos viendo un cuadro típico de retinosis, otro fondo de ojo no tan típico, pero también es retinosis. Esto es una atrofia. Todos tienen clínicas muy pesas, hasta con correcciones de dieta podemos mejorar a nuestros pacientes. Por eso tenemos que llegar a la causa de la enfermedad. Este es un ejemplo de retinosis pigmentaria. Lo característico es que el electroretinograma lo veamos así, prácticamente plano en todas las funciones. En la disfunción de conos, como mostré antes, si son chicos, no van a tener mucho cambio en el fondo de ojo. La autofluorescencia nos ayuda a ver que hay una alteración macular, el OCT también, y lo terminamos de confirmar con el RG, que en las dos mediciones específicas de cono nos da con amplitudes muy, muy disminuidas. Este cuadro de fondo de ojo, que vemos que hay una alteración pigmentaria central con estos flecks que están prácticamente dentro de las arcadas o un poquito por fuera en el área nasal. Si yo hago una autofluorescencia me muestra, como vimos antes, áreas de atrofia con la hipoautofluorescencia, los flecks, como son depósitos de lipofucsina, tienen hiperautofluorescencia. Estos flecks son muy sugestivos de Stargardt, entonces lo vamos a confirmar con la electrofisiología, ¿sí? El electroretinograma en estos casos puede ser normal o con amplitudes levemente disminuidas, pero border, y la disfunción de la mácula es clara en el multifocal. Pero podemos tener, como el caso de esta chica, 16 años, que no veía bien de noche, la habían derivado con una probable retinosis pigmentaria, y ya vemos que ni el fondo de ojo ni la autofluorescencia nos muestra una imagen sugestiva de retinosis. Entonces, en el electroretinograma lo que vemos es que los fotorreceptores, los bastones, funcionan, pero la onda B no se forma, queda en la línea de base, ¿sí? Esto se llama patrón electronegativo, y lo que nos está diciendo que el problema está en el pasaje hacia las células bipolares. Esto que vemos acá, que les mostraba recién, la onda B a la altura de la línea de base, confirmaba el diagnóstico de una ceguera nocturna congénita estacionaria, ¿sí? El pronóstico es totalmente distinto. Otro trabajo que bien vale la pena es del grupo de Birtel, que estudió distrofias maculares y distrofias de conos o conos bastones, y hizo una correlación fantástica con el fondo de ojo, la autofluorescencia, el OCT y el genotipo. Y las conclusiones que sacaron nos decían que la disminución de agudeza visual, la fotofobia y la alteración de los colores son los síntomas comunes en todas estas patologías, y que la edad de comienzo es variable. Entonces acá tenemos que tener cuidado cuando estamos viendo pacientes que tienen alrededor de 40 años, 45, y que están en un terreno que no nos da ni para una degeneración macular relacionada a la edad, que lo puedo confundir con una retinopatía autoinmune. Entonces tenemos que tener en cuenta, porque son totalmente distintos los tratamientos, que las disfunciones de conos o las disfunciones de mácula pueden empezar a edades adultas también. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar son los trabajos que hicieron Sparrow y Rosanowska en fisiología de la visión. ¿Por qué le damos filtros a estos pacientes? Cuando hay una acumulación de lipofucsina, que es en general lo que pasa en varias de estas enfermedades, al estar expuesta a la luz azul, se generan radicales libres, ¿sí? Una sustancia es el A2C que genera daño en la retina, y cuando está expuesta a la luz azul, la lipofucsina en condiciones normales genera esto. Imagínense en pacientes que tienen aumentada la cantidad de lipofucsina. Entonces yo tengo que tratar de filtrar ese espectro de baja longitud de ondas. Según la disfunción va a ser más o menos potente el filtro.
Pero esa es la función, no es que el paciente no se encandile, hay que explicarle al paciente que mientras esté expuesto a las luces, sobre todo a las artificiales, pero también para salir a la calle, su retina está trabajando y cada vez que trabaja genera más de esto. Entonces ayuda a preservar, a protegerlo de la progresión del daño. Desde fines del año pasado estamos trabajando todos juntos por convocatoria de la gente de Vasco con Palmer, todos médicos de Latinoamérica que nos dedicamos a esto, y formamos la Sociedad Panamericana de ERD, PANIR. Todos los lunes tenemos discusión de casos por WhatsApp, por Zoom, porque esto es como empezar a dar pasos hacia adelante. La terapia génica ya está, ya existe, hay una aprobada, hay otras en trials. Todos queremos que nuestros pacientes tengan acceso a eso. Hay países como Estados Unidos donde las políticas para ingresar un paciente de afuera a un trial son bastante cerradas, no es tan fácil, entonces ojalá podamos hacerlo acá, podamos tratar a nuestros pacientes acá, esa es la idea, y estamos todos esperando la pronta aprobación de ANMAT para poder tratar a los pacientes con RP65 que tenemos. Entonces, de todo esto, ¿qué nos llevamos? Primero, que los síntomas por disfunción siempre preceden a los cambios anatómicos que puedo ver en el fondo de ojo. Entonces, si el paciente refiere que no ve bien o se queja de alguna cosa, lo tenemos que estudiar. No importa si vemos el fondo de ojo normal o levemente alterado, le tenemos que hacer caso. La correlación fenotipo-genotipo no siempre la podemos hacer, es muy difícil porque por la heterogeneidad que tienen. El diagnóstico definitivo entonces requiere integrar eso, ese fenotipo, la electrofisiología y el testeo genético. Y las terapias génicas, bueno, llegaron para quedarse, así que las estamos esperando. Bueno, muchas gracias. Laura, buenísimo, la clase excelente, resumen, como siempre, nos tenés acostumbrados. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero preguntarte, Laura, muy buena clase, la tenés muy clara, pero no nos pasa lo mismo cuando estamos en el consultorio. Tengo dos preguntas. Una, ¿en todos los lugares del país se puede hacer estudios genéticos? No. ¿O hay que siempre dirigirnos a Buenos Aires a hacer un estudio genético de un paciente? Y la otra, ¿qué haces? Que me pasa muchas veces. Tengo papá o mamá ya grande con retinosis pigmentaria, con una alteración, y me dicen, ¿cada cuánto controlo a mi hijo? ¿Cuándo puedo? ¿Qué estudio les tengo que hacer? ¿Cómo haces vos para hacer el seguimiento de los hijos? ¿De hacer algún estudio genético previo? Vamos con la primera. Yo los pacientes se los derivo a la asociación de Marcela Ciciole, de Stargardt Abnes. Ellos han logrado, son una ONG, han logrado hacer un convenio con la Universidad de Barcelona que hace unos testeos excelentes. Hay pacientes que tienen los recursos, hay pacientes que no, entonces al ser una ONG se los puede ayudar. Yo no tengo ningún interés comercial con los testeos genéticos, no les tomo yo la muestra. Hay que hacer una devolución adecuada, entonces es un trabajo en equipo Yo acá en Argentina no conozco ningún laboratorio que realmente me haga devoluciones como las que nos hace la doctora Roser González Duarte. También le explico al paciente que él puede hacer el testeo genético donde le plazca. Yo le doy la orden y digamos, les doy la orientación de si quieren contactarla a Marcela, pero ellos saben que pueden hacerlo en cualquier lado, con una orden médica. Y el segundo punto es, a los pacientes que tienen hijos, yo lo que les digo es, la clínica manda, ¿sí? Y no hay cosas que podamos hacer para prevenir, o una enfermedad la tienen o no la tienen en este momento y nada de lo que hagamos va a garantizar que no la tengan después. Entonces les digo que vayan a ver a sus oftalmólogos, que les hagan el examen inicial, y si tengo dudas, como te mostré en las diapos, la autofluorescencia y el OCT son excelentes, pero partís
de algo que no te gusta, primero. Yo, cuando hay familiares de pacientes con retinosis pigmentaria o que me dicen que no ven bien de noche, les pongo las gotitas de fotorretín, los hago ir afuera y cuando los hago entrar a oscuras. Entonces, es una manera muy práctica de darte cuenta si un nene tiene nictalopía o no, ¿sí? La visión central es más fácil de darse cuenta. Hay que tener en cuenta algo, que las distrofias maculares puras no empiezan a edades muy tempranas, empiezan cuando están arrancando el colegio, entonces vos podés evaluar agudeza visual. La disfunción de conos temprana, las retinopatías severas, suelen comenzar bastante antes, ¿eh? Entonces, a ese chiquito, si vos tenés una sospecha de disfunción de conos, amaurosis congénita de Leber, y sí, no queda otra que sedarlo y hacerle un RG si la sospecha clínica es importante. ¿Por qué? Porque hoy empieza a haber una luz de tratamiento y cuanto más chico, mejor. Nora, vos querías preguntar algo. Nunca mando a hacer un testeo genético si yo no tengo un criterio clínico de enfermedad. Porque es difícil, después no sabés qué te encontrás, es como pedir análisis de todo y después no sabés qué haces con ese potasio que te vino alterado, digamos. Uno tiene que tener un criterio, ¿eh? Si vas a pedirlo, por lo menos certifica una disfunción. Se confunde más, Pato. tal cual. Pato, ¿qué ibas a decir? Sí. Está muy buena, Laura, muy buena la charla. El trabajo es detectivesco, es tal como dice Laura, Claro. Primero es explorar a fondo el fenotipo. Y mi consejo para, Pablo, lo que vos dijiste, estoy solo en el consultorio, lo primero que haces es decir, sospecho distrofia retinal de posible causa genética. Ya está. Nadie va a diagnosticar una coroideremia con la lámpara de hendidura en el primer minuto. Y nadie te va a venir a decir, no la diagnosticaste. Es un camino. Le decís, señores, acá tenemos una sospecha y empezamos a trabajar un camino. Vas a hacer una autofluorescencia, vas a hacer unos CT, verás si haces algo más, tipo un campo visual, si pedís un estudio electrofisiológico. Los estudios electrofisiológicos tienen mucho más aporte cuando la retina se ve normal que cuando la retina está con espículas, atenuación de los vasos, el nervio pálido. Yo, Laura, te digo, te mando un paciente que tiene espículas, ni le haces el estudio, te lo dibujo con Virome y yo ya sé cómo le va a dar. Es Por así. supuesto, con la autofluorescencia te das cuenta cómo le va a dar. Entonces, ¿pero qué pasa cuando te trae un padre diciendo yo soy el caso único, nadie más en mi familia tiene retinosis pigmentaria y quiero saber si mi hijo lo tiene? Ahí muchas veces yo veo que otros colegas como lo manejan, le dicen, bueno, vamos viendo todos los años y vamos viendo, y eso es una espada de Damocles para el chico, no sabe si tiene o no tiene. En otros lugares le dicen, lo revisamos bien y no le encontramos espículas. Las espículas son tardías, es un detector de ceniza. Vos querés detectar humo. Y probablemente si el chico es capaz, y ha pasado muchas veces, que le podés hacer un estudio electrofisiológico, tal vez lo único que tiene es un poquito de nictalopía, una retina rosa anaranjada perfecta, un nervio óptico, todo normal. La vida del chico es normal. Le haces la electrofisiología, y ahí te tiro una pregunta a vos, Laura, para que expliques qué es el ICEF Standard, que no cualquier electrofisiología es la que cumple los requerimientos de electrofisiológico para hacer un diagnóstico correcto. Y con una electrofisiología que separe bien la función de conos, la función de bastones, tenés la casi certeza de que hay distrofia o no hay distrofia. Después le pones nombre y apellido con el testeo genético al finalísimo del camino. Pero saber que es un camino laberíntico y que tu primer manto es decir, sospecho una alteración genética, distrofia retinal. Listo, con eso ya estás cubierto. ¿Está? Y contanos eso, Laura, que te decía del estudio electrofisiológico. Ahí es la sigla, excelente, Pato. Ahí se ve la sigla de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Visual Clínica, que es la que nos dice cuáles son los protocolos que hay que seguir para hacer cada estudio electrofisiológico, ¿sí? La mayoría de los equipos modernos ya vienen seteados para eso, pero el electroretinograma convencional, bien hecho, tiene 40 minutos de adaptación a la oscuridad, total. En oscuridad vos entrás con unas lucecitas rojas, la pantalla del equipo está en rojo, le pones los electrodos en oscuridad, ¿sí? Con esas luces rojas,
le haces las primeras pruebas, que son las que ustedes van a ver que dice Dark Adaptive. Vos tenés una luz muy tenue, ahí te están respondiendo solo los bastones. Después aumenta un poquito más la intensidad de la luz, del flash, del estimulador, entonces vos sabés que a esa intensidad y adaptado a la oscuridad tenés respuesta mixta de bastones y de conos. Lo mismo en la tercera medición, que es lo que se llama de máxima respuesta. Ahí vos tenés el máximo potencial de amplitud de la retina si respetaste estas condiciones. Entonces, prendés la luz de la cúpula, adaptás de nuevo el paciente a la luz 10 minutos con los electrodos puestos. Entonces, estando el paciente adaptado a la luz, lo que vos vas a estimular con los flashes o la frecuencia digamos, que dice el protocolo, sabés que va a estar mediado solo por conos, porque los bastones no tienen la capacidad de responder a esa intensidad de luz o a ese flicker de alta frecuencia, ¿sí? Tienen un periodo más refractario. Entonces, si vos seguiste ese protocolo y el electroretinograma no es normal, además de decirte electroanormal, te va a decir, funcionan mal los bastones, los conos. Acá hay dos cuestiones. Cuando vos hablas de amplitudes, estás hablando de qué cantidad de células está participando de esa respuesta, ¿sí? Para que se te altere, como dijimos, tiene que haber un defecto más o menos de un cuadrante, si no, pasa inadvertido, ¿eh? Entonces, si yo tengo una cicatriz macular por toxo y no es muy grande, no lo va a alterar al electroretinograma por flash. Ahora, si yo tengo una disfunción como la de Stargardt, con esos flex, el fundus flavimaculatus, que es más grande, me va a restar amplitud, pero los tiempos de conducción van a ser normal, porque las que están respondiendo funcionan, ¿sí? Distinta es una distrofia de conos o una distrofia de bastones, como retinosis pigmentaria, en la que todas las células tienen ese defecto. Entonces, no solo va a estar baja la amplitud, sino que lo poco que registre va a tener un tiempo de conducción anómalo, ¿sí? Entonces, las dos variables que yo miro en todas las mediciones son la amplitud y el tiempo implícito. No hablamos de latencia, ¿sí? Se habla de tiempo implícito, porque latencia es el tiempo entre el estímulo y el comienzo de la onda. Y el tiempo implícito lo que mide es desde el estímulo hasta el pico de la onda. Yo quiero saber cuánto le lleva a esa retina alcanzar su máxima amplitud, porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta cómo conduce, ¿sí? Los defectos localizados nunca me van a alterar los tiempos implícitos, ¿eh? Entonces yo voy a tamizar como primer approach si tiene un problema en la retina, que es panretinal, que afecta a todas las células, aunque sea de una estirpe, o si es un defecto localizado, ¿sí? Si tuvo un CMB que le afectó un sector grande de la retina, quizá me saque algo de amplitud del electroretinograma, pero todo lo demás está funcionando bien, entonces los tiempos de conducción van a ser prácticamente normales, ¿eh? Sí, Elio. Quería hacerte una pregunta. Yo veo que a lo largo de la presentación y por toda la terapia génica y que ha venido desarrollándose en los últimos años, es como que el examen genético es muy trascendente y, como vos bien decís, para ayudar al diagnóstico de los pacientes. Cuando todo esto no estaba tan en boga y los estudios estaban todavía más inmaduros, no hace tantos años, nuestro fuerte en el diagnóstico era la clínica. Y la clínica, como vos bien dijiste, apoyada en algunos poquitos complementarios, porque es verdad que por ahí recibimos pacientes que tienen 20 estudios hechos, por ahí retinogramas hechos cada 6 meses, cosas así muy consecutivas que no tienen valor en el tiempo, ¿verdad? No tiene sentido. Por ahí hacemos uno y si repetimos en un año para darle tiempo a ver si tenemos cambios o no. Entonces, yo te quería preguntar, de la práctica, de todos los pacientes que vos ves, o sea, el estudio genético, estamos de acuerdo, hay que hacerlo para ver si en algún momento podemos aspirar a todas estas terapias génicas que están tan, digamos, a punto de aprobarse. Solo para esto. Exacto, no solo pero... para eso. Te voy a contar mi experiencia porque uno siempre aprende y a veces el aprendizaje es un sopapo a la soberbia. Una chica joven con un fondo de ojo muy alterado, disfunción de bastones, tenía un diagnóstico de retinosis pigmentaria
Era un fondo de ojo que me llamaba la atención porque eran tipo lagunas, pero no los parches de atrofia que uno está acostumbrado a ver en la coroideremia. Entonces, aunque ya recontra sabíamos, entre comillas, el diagnóstico, la mandamos a testear para ver cuál era la mutación. Y era una atrofia girata. Bueno, ahí es bien difícil. En girata y coroideremia es muy difícil. Sí. Pero ¿por qué fue importante? Porque le corregimos la dieta. Totalmente. Tienen una disfunción, tienen aumentada la ornitina, se vuelve tóxica, se le redujo un montón la proteína. No me preguntes cómo mejoró 2 líneas la visión, no puedo terminar de entenderlo, pero hace ya casi un año que todavía no tuvo terapia génica, pero sí, modificó la dieta. Entonces, hay veces que uno tiene que guardarse el orgullo en el bolsillo. Girata y coroideremia sí es difícil la distinción. Por ahí los más no comunes. Nos compete a nosotras esa diferenciación. Esa claro, la termina el genético. Lo que pasa es que en la coroideremia vos tenés un predominio de varones, clínicamente son muy parecidas, las dos afectan, al afectarse el lobulillo coroideo, vos terminás viendo con los años esos parches de atrofia, pero bueno, varones que preservan agudeza visual hasta los 30 y pico, 40, que ahí empiezan a tener alteración de la función central, tienen algunas diferencias clínicas, pero la diferenciación es genética, no la podemos hacer nosotros. Vamos a continuar porque no llegamos con los tiempos. Una sola pregunta, vos decime así puntual, Laura. Vos cuando pedís electroretinograma, ¿pedís el flash, el pattern o multifocal? ¿O pedís un...? No, de primer approach, el flash. Sí, y la verdad es que, ¿sabés cuándo repito un electroretinograma? Sí. Cuando necesito controlar algo. Cuando Emilio me dice, tengo una retinopatía autoinmune tratada, esos son los casos donde necesitas repetirlo, no para un diagnóstico. Pero si no, pedís un flash, es un genético. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Mil gracias, Laura. Da para hablar 2 horas y media. Tranquilo, ¿no? José, te damos la bienvenida y te agradecemos. Libera el micrófono, José. Ahí está. Sí, ya estamos. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu internet de la SARI, por la invitación a hablar. También quiero agradecer a Novartis, que nos eligió para que demos esta charla. Y yo voy a hablar un poco más de generalidades de terapia génica, y para eso tirar algunos conceptos groseros de qué es lo que es la herencia y la genética. Y obviamente que la herencia no es solo lo material que uno puede recibir de los padres, sino acá nos vamos a referir fundamentalmente de la transmisión de los rasgos o de ese libro, esa codificación genética mezclada entre padre y madre, que nos van a dar algunas características, que pueden ser de altura, de color de pelo, de color de ojos, o las patológicas, que es a lo que Laura se refirió excelentemente recién. Ahora sabemos que toda esta codificación o todo este genoma está dentro de la célula y más específicamente dentro del núcleo, haciendo una estructura de cromatina y está compuesto por el ADN. Ese ADN está, como dijimos, situado en el núcleo y está envuelto en estructuras llamadas cromosomas, que son 46 o 23 pares, que más o menos tienen esta forma de mariposa o bichito con 2 patitas anteriores y posteriores. Esos brazos que se llaman, es importante reconocer que siempre hay uno corto y uno largo. Esto es importante saber que el corto está denominado como P y el largo como Q, porque cuando uno quiere localizar una mutación, generalmente le va a dar esta letra como referencia y uno ya va a saber si está del lado largo del cromosoma 15 o del brazo corto del cromosoma 15. ¿Vamos?
Entonces, la composición del DNA, como sabemos, está compuesto por bases, adenina, guanina, timidina y citosina, y esto a su vez por unido a un fosfato y a un azúcar, y están enredados por histonas, que son unas estructuras proteicas que aparentemente tendrían alguna función también a nivel genético que se están estudiando. La cantidad de genes son aproximadamente 30.000 y dentro de estos 30.000, dentro de este libro, como yo le digo generalmente a los pacientes, tenemos una parte que es el exón, que codifican algunas las proteínas necesarias para muchas de las funciones nuestras, y un intrón que van a ser no codificantes o se creen que no tendrían una función tan trascendental para la síntesis proteica como son los exones. Bien, y obviamente una vez que tenemos el código, hay pasos que nos van a llevar del código a la transcripción. Eso va a transcribir la información para que después el ribosoma la pueda leer y esa lectura va a generar los aminoácidos en el citoplasma. Ese código está bien identificado, viene por tripletes generalmente de bases y estos tripletes han sido ya traducidos, este libro ha sido traducido y nos permite reconocer cada uno de estos aminoácidos que va a componer una proteína. Ahora bien, eso es cuando el libro está bien escrito o está escrito y generalmente muchas veces este libro tiene errores de editorial. Y esos errores van a producir unos cambios en la estructura del gen y allí va a aparecer no siempre un evento patológico, sino también algunas características que no lo son patológicos, pero que es necesario tener una mutación para que esté presente. Estas mutaciones pueden ser muy puntuales, solamente de una de estas bases, y estas bases, de acuerdo, pueden silenciar la síntesis proteica o pueden alterar la traducción de la palabra y obviamente alterar la lectura de una frase, que eso sería en una de esas la fenotipicidad de una enfermedad. Se pueden agregar bases, y entonces una proteína que tenga una codificación de 9 bases, si uno le agrega quedan 10, ese agregado puede producir una proteína anómala o no, o podría bloquearse, o sea, anularse una de estas bases o desaparecer, y que estas bases, en vez de tener 9 para la codificación de la proteína, va a tener 8, y eso también nos produce una mutación y por ende una proteína anómala es una mutación por deleción. Pero también pueden alterarse pedazos enteros de cromosomas y eso puede ser de nuevo por deleción, por duplicación, por inversión, por inserción o por translocación. O sea, son todos las posibilidades que un fragmento de estos cromosomas pueden llegar a transformar la información y que la lectura, de nuevo, de este libro sea erróneo y por ende nos traiga una patología que en el caso que nos interesa a nosotros es una distrofia o puede ser una distrofia retina. Esto, como dije, puede producir una proteína anómala que nos dé una ganancia o una pérdida de la función proteica y con ello en el fenotipo una enfermedad. Y las mutaciones pueden ser de formas espontáneas o puede haber algún motivo como radiaciones, fármacos o químicos que las produzcan. Pero la característica de estas mutaciones es que se pueden heredar. Y estas herencias tienen distintas características. Digamos, puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, dominante ligado al sexo o recesiva ligado al sexo. O si son rasgos poligénicos,
o sea que va a haber más de un gen alterado, son más difíciles de ver el patrón de herencia, pero sí nos va a dar una predisposición a sufrir alguna enfermedad, como lo tenemos muy claro con la degeneración macular relacionada con la edad, por dar un ejemplo retinal. Pero generalmente nosotros ahora, o para hablar de las terapias génicas, estamos tratando las enfermedades, las patologías monogénicas, que es cuando una mutación en un mismo gen son necesarias y suficientes para producir una enfermedad. O sea que tenemos detectada la mutación que causa el problema en la síntesis proteica o que nos sintetice una proteína anómala y ello nos lleve a una enfermedad. Pero hay veces que la mutación nos puede dar también, digamos, si bien es de un solo sector, pero nos puede dar alteraciones en distintas partes del organismo, no solo en los fotorreceptores del ojo, sino en distintos órganos. Usher es un síndrome característico de esto, o el albinismo, entre otras enfermedades. Las características poligénicas ya más o menos le dije, es que el fenotipo se ve influida por más de un gen, o sea, podemos tener alteraciones en el cromosoma 2, 5 y 15, y una vez que están presentes esas tres, nos van a dar una característica fenotípica y probablemente, si estas características solo están en la 2 y en la 5, nos va a dar otro fenotipo de una enfermedad parecida. Y eso todavía se está estudiando mucho más. Ahora bien, cuando tenemos una alteración, entonces, por años, se dijo, bueno, son enfermedades incurables. O sea, no podemos acceder, no se podía acceder ni siquiera a ver la alteración del código o la interpretación de este libro, y menos íbamos a poder corregir algo que no entendíamos. Pero con el avance de la genética, obviamente, ya podemos interpretar ese código genético, interpretar cuando está mal ese código genético y la envergadura del gen que está mutado. Entonces, lo primero que dicen, listo, con esto lo arreglamos, cambiamos ese fragmento por uno reparado o por el normal, y se acabó el problema porque, digamos, vamos a generar de golpe la proteína que era fallida, ahora con una proteína funciona. Acá pongo a Jane Bennett porque es alguien que ha aportado en la oftalmología, en la genética oftalmológica, en la terapia génica muchísimo, y realmente la idea que siempre me gusta que quede es un camioncito y alguien que lleva un paquete reparado para reemplazar ese ladrillo o paquete que está alterado. Ahora, la idea es formidable, como todas las ideas, pero es un gran desafío. ¿Por qué? Porque el DNA es hidrofílico y si lo tenemos que meter dentro de una célula como el fotorreceptor, tenemos que pasar una barrera lipofílica. Y eso realmente no es sencillo y es un principio farmacológico, lo cual hace de que uno tiene que empezar a pensar en las posibilidades de cómo meter algo que no es compatible en una carcasa que está protegida por una cáscara lipofílica. Pero gracias a Dios la naturaleza lo viene haciendo hace millones de años y eso lo hace muy fácil con un virus. Todas las enfermedades virales generalmente actúan de esta forma, transportan un fragmento de DNA y pasan o se introducen dentro de la célula a través de las membranas lipídicas, se meten al núcleo y allí aprovechan todo el mecanismo de transcripción y translación celular para que codifique las proteínas que ellos llevan y que nos van a dar como resultado una patología. Hoy están de moda el COVID. Ahora, la oftalmología ha sido pionera en la terapia génica. ¿Y por qué? Y porque el ojo tiene muchas características muy importantes para estudios farmacológicos
de este tipo de terapia y que avance rápidamente este tipo de terapia. Primero, tiene un acceso muy fácil para inocular los vectores. Ya vamos a ver, los vectores se pueden poner fácilmente con una inyección, como si estuvieran poniendo un anticuerpo, como estamos acostumbrados ahora, o subretinal con una cirugía que se practica a diario. Es de fácil monitoreo. Hoy la tecnología nos permite, sin dilatar, poder monitorear las acciones que uno, digamos, realiza dentro del ojo y también, ¿por qué no?, las ventajas o los avances o las mejorías de esta terapia. Desde los 90 se han venido diseñando distintos animales, fundamentalmente ratones, también algunas ratas, perros transgénicos, que imitan las enfermedades o las distrofias retinales y nos permiten tener un material importantísimo para probar la eficiencia de todas estas drogas. El ojo es un órgano inmunoprivilegiado, relativamente, lo podemos discutir, pero relativamente inmunoprivilegiado, lo que hace también que cualquiera de estas terapias probablemente no produzca una reacción sistémica y no sea lo mismo que inocular una terapia génica dentro del torrente sanguíneo. Y por último, el ojo tiene gran heterogeneidad genética y, sin ir más lejos, recién Laura muy bien mencionaba que solo el retinitis pigmentosa tiene 100 tipos de mutaciones distintas. Entonces, realmente es un campo muy vasto para tratar de desarrollar este tipo de terapia. Esta diapositiva simplemente es para mencionar de que la terapia génica viral no es la única forma de producir una transfección, sino que hay otras como liposomas, polímeros sintéticos, inyecciones directas de ADN, ARN de interferencia y otras cosas que están menos avanzados, pero también se está trabajando mucho por siempre el miedo de incorporar un virus al organismo, tratar de lograr mejor eficiencia por otros métodos no virales. En el caso de la amaurosis congénita de Leber, generalmente la terapia génica se hace por adición de genes. ¿Qué quiere decir? Se adiciona directamente el fragmento de la mutación, en este caso el RP65 corregido, que se denomina episoma, para que ésta pueda empezar a producir la proteína y con ello restaurar la función, esto es importante, de una célula obviamente que todavía no esté muerta. Porque la terapia génica para células obviamente que están, que ya se han degenerado, no es efectiva. Esto no es reparador, esto simplemente va a recuperar una función. ¿Qué virus se utilizan como camiones para llevar en oftalmología? Hay gran cantidad de virus que se están utilizando, pero los más comunes son el adenovirus y el lentivirus. El adenovirus me voy a referir porque, vuelvo a repetir, es el que se basa hoy y el que está aprobado hoy con el Luxturna, pero se están haciendo pruebas en distintos tipos de virus. El adenovirus se eligió porque obviamente tiene afinidad por células nerviosas como por células oculares, como el epitelio pigmentario, las células ganglionares y los fotorreceptores. Entonces, realmente tiene una afinidad a muchas de las estructuras que mencionó Laura, que están afectadas en muchas de las distrofias retinales o atrofias o alteraciones nervio óptico congénitas. Ahora bien, tiene algunas ventajas el adenovirus, como que es poco inflamatorio, porque se puede diseñar bastante fácilmente proteínas poco antigénicas, y estas partículas virales tienen una gran capacidad de difundirse en las regiones ricas en lípidos, o sea, nos permite que tenga una gran eficiencia de penetración dentro de la célula y dentro del. El único problema
o el problema más grande, diría, no el único, es que es pequeño. Entonces, la capacidad de restaurar es solo en mutaciones pequeñas que pueda ser transportado por este virus. Por ejemplo, pues, si queremos transportar mutaciones para reparar o tratar un Stargardt, este virus absolutamente no lo va a poder hacer porque triplica o cuadriplica la capacidad de transporte de una adenovirus. Esto es simplemente una pequeña estructura, cómo se hace un vector. Y fundamentalmente porque vamos a empezar leyendo el final y tenemos que interpretar qué es lo que estamos leyendo en cada virus. Los genes generalmente se saca un DNA sano de una biblioteca. De ahí se produce la amplificación de dicho gen por PCR. Luego se obtiene por PCR la región codificante, se hace un clonado y un secuenciado, y y de allí, para que estamos moviendo, de allí, teniendo ya el clonado y secuenciado correcto del RP65, se va a producir la inserción dentro del ADN viral, en este caso va a ser un adenovirus, y por una transfección bipartita se va a colocar el ADN del virus con el episoma más un plásmido donde vamos a tener las características proteicas de la cápsula y de replicación. ¿Para qué? Para que se construya un virus ya cargado con el episoma que se va a denominar RAB por el virus adenoviral, 2,2, las características de replicación y de cápside, y el episoma RPE65. Así van a empezar a ver todos las partículas virales, y uno tiene que interpretar que la primera parte es qué tipo de virus, la segunda es qué tipo de cápside, y la tercera es el episoma. Se infectan células, estas células se cultivan, puede ser el epitelio pigmentario, luego se lisan y se purifican, y de allí se cuantifican por real-time PCR, y de ahí se descontaminan, se sacan todas las proteínas para tener un producto limpio y final, que es el que vamos a disponer y que hoy conocemos como LuxPo. Entonces, una vez que tenemos este virus, este vector, ¿cómo lo introducimos? Como dije, para introducirlo al ojo puede ser por 2 vías. Intraocular, digamos como una inyección intravítrea, o subretinal. La inyección intravítrea, en el caso de la amaurosis congénita leve, no nos sirve. ¿Por qué? Porque una inyección intravítrea va a poder transfectar solamente las células ganglionares como mucho, pero no va a llegar al epitelio pigmentario, que es donde queremos. Entonces, por eso que esta droga se va a tener que realizar una vitrectomía, y en esa vitrectomía realizar un bleb, como vemos acá, subretinal, para que estos vectores puedan llegar a los fotorreceptores y al epitelio pigmentario, los cuales van a tener mucha afinidad. Cuando nosotros colocamos el bleb, esto, al tener tanta afinidad por estas células, los vectores siempre van a estar en las paredes o en la parte más externa del bleb, por ende va a estar en contacto, como digo yo, tanto como el epitelio pigmentario como los fotorreceptores. Para eso se usan cánulas especiales, 41G, pero no es tan fácil como, pincho la retina y le inoculo una cantidad de solución salina y después le coloco el vector. ¿Por qué? Porque tiene algunas triquiñuelas. Aparentemente, la burbuja uno, si bien la quiere o lo realiza para que abarque toda la mácula, en realidad
por lo menos los que han realizado los clinical trials, dicen que la burbuja tiene una movilidad impredecible, que a veces uno quiere tirarlo hacia la mácula y por ahí se va por fuera de la mácula. El otro problema es que al ser clara la solución, uno no va a ver si tiene reflujo de la droga. Y si uno tiene reflujo de la droga en una de esas, la cantidad de la carga viral queda más dentro de la cavidad vítrea que abajo de la burbuja en el espacio subretinal. Y por ende vamos a perder una eficiencia enorme en el tratamiento. El otro problema es que si uno forma muy rápidamente esa burbuja, puede generar un agujero macular. Y ese agujero macular está descrito y ha ocurrido en algunos de estos tratamientos. Simplemente esta foto es para mostrar que lo más recomendable es siempre colocarlo por debajo de la arcada superior, cosa de que si el bleb no llegó hasta en la zona foveal, el solo hecho que el paciente después por gravedad pueda descender y estas partículas virales puedan llegar a acceder a las áreas que nosotros probablemente vamos a decir. Muy bien. Una de las preguntas que siempre le hacemos es ¿cuánto dura este tratamiento? Porque en un principio yo estaba convencido, bueno, hacemos un tratamiento y ya está, y nunca más. Bueno, para saber eso, lo primero que tenemos que saber es que la cantidad de células que se tradujeron es, y siempre estoy basándome en estudios de Luxturna, es el 50% de las células. Eso va a depender muchísimo del vector viral y del tipo de gen. Pero en Luxturna es un 50%. La durabilidad no tenemos muchos datos, solamente aquello de la fase 1 de la droga, que está basada en 15 pacientes y se cree que la durabilidad llega por lo menos a los 3 años. Y las posibilidades de realizar, porque mucha gente planteó, si solo se va a transfectar el 50%, ¿qué pasa con las células que no son transfectadas? Las células que no son transfectadas van a seguir su curso natural y van a seguir muriendo. Entonces dijeron, ¿y no sería conveniente hacer un nuevo tratamiento? Eso no es tan fácil porque aparentemente podría desencadenar una reacción inflamatoria mayor a la de la primera aplicación. ¿Cuáles son las barreras de la durabilidad? Fundamentalmente la inmunidad innata y adaptativa. Y esto lo podemos inhibir o estimular, y es por eso que el tratamiento de la vitrectomía va a llevar para esta terapia génica un tratamiento inmunosupresor prequirúrgico y se va a continuar en los días postquirúrgicos inmediatos. También se dice que el intercambio de aire fluido es importante de hacer en estos pacientes porque eso disminuiría la inflamación al eliminar muchas cápsides, sobre todo las que han quedado afuera y están expuestas a la retina. Ahora bien, el transgen o las proteínas del contaminantes, por eso tiene que tratar esta droga de estos vectores que sean lo más puro posible, porque el hecho de tener un contaminante va a estimular muchísimo más a la inmunidad y por ende el proceso inflamatorio y por ende le va a dar una menor durabilidad. En conclusión, yo creo que los oftalmólogos y los genetistas estamos llegando a una nueva era donde yo creí no llegar a ver, donde enfermedades que creíamos que no tenían cura, hoy probablemente tengan una ilusión y no sé si una cura restaurativa, eso hasta ahora no, pero sí la posibilidad de mantener su visión y por eso la importancia de que detectemos tempranamente este tipo de enfermedades. No es tan fácil el desafío, yo creo que hay el desafío diagnóstico, ya Laura se refirió, pero también de consentimiento informado. El costo y la accesibilidad la veo muy problemática,
pero creo que entre todos tenemos que tratar de resolver la accesibilidad tanto a los diagnósticos genéticos como al acceso al tratamiento. Muy importante el estudio natural de estas enfermedades, la fenotipicidad. ¿Por qué? Porque también vamos a poder interpretar cada vez mejor la eficiencia de estos tratamientos y cuándo tratar, porque todavía no tenemos claros bien, como es en la degeneración macular relacionada con la edad, cuáles son los endpoints de estos estudios, porque creo que eso va a ir mutando a medida que conozcamos más esta enfermedad. Y por último, la terapia génica es una modalidad terapéutica de hoy, no es del futuro, ya está, y lo único que vamos a empezar a ver es cada vez más terapia génica a disponibilidad para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, lo dejo con una pequeña frase. Si cambiar nuestro mundo es jugar a ser Dios, es solo una forma más en la que Dios nos hizo a su imagen. Y esto, porque muchas veces esto se ve como algo que estamos creando Frankenstein. Y yo creo que esto no es nada más que un avance que, gracias a Dios, la técnica de la medicina moderna nos permite y le da mucha ilusión a muchas familias que hoy están sufriendo. Gracias. Gracias, José, por la charla muy clara, y la verdad que, como siempre, son cosas que hemos visto y es muy bueno refrescar y da mucho para charlar y para hablar bastante, ¿no? Pero bueno, en honor al tiempo va a hablar Patricio de los estudios clínicos y después hacemos las preguntas al final. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Andrés, muchas gracias a Lazarí por la invitación. Y bueno, vamos a transformar todo esto que se habló en algo realidad, en algo tangible que se puede transferir a nuestros pacientes. Y es hablar de los estudios clínicos hechos con el Voretigen Neparvovec. Eso es nada más que el nombre complicado de una droga que tiene un nombre comercial que se llama Luxturna y que es todo lo que vimos antes puesto para darle una solución al paciente que tiene esta condición. Y arrancamos con lo siguiente. Lo que les voy a contar ahora no es ciencia ficción, no es sacado de una película, ni es una cosa que estamos soñando que algún día llegue. Es algo que ya se hizo y que existe y que lo pueden leer. Este es el paper publicado en Lancet en 2017, donde se presentan los resultados de este estudio de fase 3, utilizando un virus adeno-asociado con la mutación o la variación o el ADN complementario necesario para tratar pacientes que tienen una alteración en el gen RP65. Esto existe y está publicado, y pronto lo vamos a poder aplicar a nuestros pacientes. Tal como se escuchó al principio de la charla, las enfermedades genéticas son muy heterogéneas desde ambos puntos de vista, del fenotípico y el genotípico. ¿Qué queremos decir con heterogeneidad genotípica? Que un mismo gen me puede producir cualquiera de 3 enfermedades: retinitis pigmentosa, la más común de todas, uno en 3.000 a 5.000, dependiendo del lugar del mundo, enfermedad considerada poco frecuente, amaurosis congénita de Leber, que no es más que una variedad de este tipo de retinitis pigmentosa, o una distrofia de conos y bastones. El mismo gen produce cualquiera de las 3 enfermedades. Y también tenemos, desde el punto fenotípico, desde el aspecto del paciente, que puede tener el mismo aspecto 2 pacientes y uno estar con un gen mutado y otro con otro gen mutado. O sea que no es tan fácil el camino de encontrar cuál es el gen responsable de esta alteración. Recordemos una cosa, del 100% del material genómico que tenemos, solo el 1% codifica proteínas que utilizamos para nuestra vida. Solo el 1%. Todo el resto es material de sostén, promotores, estructuras que no se conoce bien la función. Solo el 1% codifica proteínas. ¿Ok? ¿Y qué función cumple el RPE65, el gen RPE65 en el ciclo visual? Bueno, el gen RPE65 es bastante fácil. Codifica una proteína, como hacen todos los genes. Los genes codifican proteínas. Codifica una proteína que se llama RPE65. ¿Por qué será que le pusieron RPE65? Porque pesa 65 kilodaltons y porque la produce el epitelio pigmentado de la retina.
RPE65. Más fácil no hay. Y es básicamente una de las proteínas que debe estar presente para que se cumpla el ciclo visual. ¿Se acuerdan del ciclo visual? Que es un complejo, la transformación de el retinol, retinal, el trans en cis, y que hace que se produzca la fototransducción, transformar el impulso lumínico en un impulso nervioso que llega al cerebro y la persona tiene la sensación de estar viendo. Cuando este gen está alterado, esta proteína no se codifica o se codifica de una forma trunca, mala, no funcionante, el paciente poco a poco empieza a perder tanto el epitelio pigmentado como el fotorreceptor y por lo tanto con el tiempo va a ir viendo que no desarrolla la visión que desarrollan los sujetos que son normales. Seguimos con la próxima. Y entonces, ¿en qué pacientes es que nosotros podríamos hacer una intervención para solucionar este problema? Esto es algo que lo que nos preocupa es en los pacientes que tienen una mutación bialélica. ¿Se acuerdan de lo que es un alelo? Un gen es un segmento de ADN con una secuencia específica. Y un alelo es el mismo gen con su contraparte. Tenés el gen, nos acordamos que heredamos una parte de nuestra madre, una parte de nuestro padre, y ahí tenemos un alelo, para mismo gen tenemos dos copias. Los pacientes deben ser homocigotas para la mutación o tener una mutación bialélica, que los dos estén fallados, porque si uno está fallado y el otro no, el otro codifica suficiente proteína y puede estar parcialmente alterada la visión. Para esos pacientes no es este tipo de terapia. Nosotros nos interesa los que son homocigotas para la mutación. Nosotros generalmente hablamos de mutación entre médicos, con los pacientes hablamos de variación genética, porque que le digan mutación a los pacientes a veces les puede afectar un poquitito en su sensibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que se ve afectado en estos pacientes que tienen la mutación bialélica? Básicamente van a tener alterada la función visual, primariamente afectados los bastones estos pacientes. Entonces, si ellos tienen afectado primariamente los bastones, pero también los conos se ven afectados, van a tener uno de los síntomas cardinales que tienen es la nictalopía, la dificultad para ver en la oscuridad. Esta es una cosa característica y es lo que afecta cómo hacemos el estudio clínico para ver que esta terapia funciona. Una de las otras cosas que tienen es dificultad para adaptarse en lugares de poca luz a alta luz. Situación normal que le pasa a un sujeto normal, está en el jardín en un día de mucho sol y entra adentro de la casa que está oscura. Ese paciente tarda un rato, esa persona tarda un rato en adaptarse. Estos pacientes tardan 10 veces más de tiempo en adaptarse en ese sentido, de la luz a la oscuridad. Lo que tienen los pacientes que tienen esta alteración, mutación o variación del RPE65 produce una enfermedad diferente de acuerdo a si se presenta desde que el paciente nace o si es dentro de que el paciente es un sujeto joven. Entonces lo que va a presentar son distintas cosas. Cuando el paciente es más grande va a tener como primera manifestación una pérdida del campo visual. Pero cuando son más chicos probablemente tengan nistagmo, dificultad para fijar, y tengan un patrón de comportamiento típico de amaurosis congénita de Leber, que es la búsqueda del estímulo lumínico. Los bebés buscan el estímulo lumínico. Algunos hacen una compresión de los ojos, pero no es frecuente en el RPE65 que hagan esta compresión de los globos oculares. Entonces, básicamente la mutación del gen RPE65 nos puede dar un espectro de enfermedades que va desde la amaurosis congénita de Leber, cuando son recién nacidos, hasta la retinitis pigmentosa, cuando son jóvenes, y en el medio tenemos estos early onset o severe early onset retinal dystrophy. Entonces, estas distrofias retinales de comienzo temprano es básicamente la misma enfermedad, la misma mutación genética, dando distintos espectros, depende cuándo se manifieste. Y probablemente tenga que ver con qué parte del gen sea la que está afectada. Si es un gen que se afecta tempranamente, la proteína se codifica y enseguida es mala, y si es hacia el final, la proteína se codifica y por tener una parte final faltante, la proteína algo de función cumple y puede preservar la visión hasta la adolescencia o juventud de este paciente. Entonces, la manera de saber que este paciente tiene esta enfermedad es simplemente haciendo un testeo genético. Obviamente, primero vamos a sospecharla y después vamos a ir a buscar el gen, haciendo todo el camino que discutimos en la charla hasta ahora. Es importante conocer cuán frecuente es esta mutación. Y esta mutación o variación genética es relativamente ultra rara.
¿ok? Ultra rara. Les estoy diciendo que el 10% más o menos, 8,5 como dice este gráfico de acuerdo a estos trabajos, de los pacientes con amaurosis congénita de Leber están producidas por una mutación en el gen RPS65. Quiere decir que la mayoría no. Son la minoría de los Leber que están producidas por RPS65. Y dentro de las retinosis, lo que vamos a ver es que es aún más raro todavía. Solo el 2% de las retinosis están producidas por una alteración en el gen RPS65. Entonces, con una prevalencia de 1 en 200.000, podemos decir que en Argentina probablemente haya 200 pacientes, o un poquito más tal vez, con esta mutación, y que algunos van a estar en estadios demasiado temprano, otros en estadios demasiado tardío, algunos con demasiada lesión en la retina y otros en su punto justo, jóvenes con una retina que todavía es pasible de ser tratada y de preservar lo que se pueda tratar. Y esos son los pacientes que nosotros debemos buscar. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Miren cómo evolucionan en general respecto de agudeza visual. Cuando son jóvenes encontramos que todavía hay un grupo de pacientes que están por arriba de la décima de visión, ¿ok? Tienen mejor visión que una décima, pero ya pasada la barrera de los 15, 16, 17 años, ya vemos que la media se encuentra por debajo de la décima de visión. O sea que no son pacientes con muy buena visión, por lo tanto el cartel de pruebas no nos va a servir mucho para evaluar a estos pacientes. Y cuando se les hace un campo visual kinético, se puede ver que en edades tempranas los pacientes tienen cierta sensibilidad, pero que la van perdiendo en la medida que evolucionan en el tiempo. Nuestros pacientes target son estos pacientes, los que están en edad temprana y con una retina todavía funcionante. Como les explicó muy bien José, tenemos distintos vectores para trasladar el gen reparado al paciente que tiene un daño. Y el virus adeno asociado es el ideal para esto, porque tiene baja respuesta inmune, porque tiene el tamaño suficiente para trasladar este gen, y otros genes como el lentivirus, que son más grandes, no nos harían falta, porque este gen entra perfectamente en un virus adeno asociado. Es episomal, quiere decir que puede incorporar el ADN que traslada, que se llama ADN complementario, al ADN del paciente. Y esa es toda la técnica, que en explicación parece muy simple, pero que llevó muchísimos años llegar a este punto. También, como nos dijo José, básicamente lo que se hace es, si yo sé que el epitelio pigmentado de la retina es el que le está faltando un gen para que codifique la proteína RPS65, hago una cirugía de vitrectomía, me coloco por debajo de la retina haciendo una inyección, un líquido que contiene el virus, y se va a producir la infección del epitelio pigmentado de la retina, y de ahí la transfección, la transferencia del gen a algunas células, ojalá muchas, ojalá todas, pero las células que reciben el gen lo conservan y empiezan a funcionar normalmente desde el momento que reciben ese gen. Las células que no reciben ese gen continúan la historia natural de la enfermedad. Cuanto mejor transfección tengamos, mejor va a ser el futuro y el resultado visual del paciente. Por eso es una terapia en la que la administración de la terapia es fundamental que sea hecha con muchísima calidad. Esto no es algo que haya empezado hace poquito. Esto es algo que viene en desarrollo hace muchísimos años. Los primeros trabajos se hicieron en animales, precisamente en perros. Y muchos de los perros, es interesante que los encontraban en los shows caninos, los iban a buscar a los perros que tenían enfermedad de Leber, porque en los shows caninos hay perros que generalmente son el hijo, el abuelo, hay un intercruzamiento continuo, y era muy factible para ellos encontrar este tipo de perros con esta mutación. Entonces ahí empezaron a hacer las terapias en perros, se inició la fase 1 en 2007, hace varios años, y se empezaron a hacer los distintos trabajos llegando al fase 3 en el 2015, se hizo el crossover en el 2016 y la droga fue aprobada en el 2017. Probablemente la droga sea aprobada en los primeros meses del 2021 aquí en Argentina. ¿Ok? Entonces, los resultados que se obtuvieron en este estudio de fase 3 son los que yo les voy a mostrar ahora. Como les dije, son pacientes que muchas veces están cercanos a la décima de visión y se nos acaba el cartel, o tendríamos que testear con los pacientes a 1 metro del cartel, que probablemente tengan dificultad para hacer un campo visual. Fundamentalmente se hace un campo visual kinético, y hacer pruebas electrofisiológicas de adaptación a la luz-oscuridad es bastante complejo a veces en estos pacientes. Y básicamente estas son formas de evaluar la visión de un paciente que, cuando son integradas,
permiten funciones visuales superiores como son la lectura y la escritura, en diferentes condiciones de contraste y luminosidad, pero también la navegación y la movilidad. Y este es el truco que se logra con la aprobación de la FDA y con guía de la FDA para decir, esta es la manera de evaluar que el tratamiento funciona. Y ahora se los voy a explicar un poquitito más. Lo que se realiza para ver si el tratamiento funciona y si el paciente mejoró, no es ponerle un par de anteojos frente a un cartel y decirle qué letra, porque no ve ninguna. Y probablemente incluso ni siquiera tenga el desarrollo cerebral para reconocer esas cosas. Pero sí se hace una cosa que se llama el Multiluminance Mobility Test, el test de movilidad de multiluminosidad. Y se va haciendo un camino que no es más que una lona que se pone en el piso, con objetos para que los pacientes vayan reconociendo y vayan haciendo el camino y vayan atravesándolo y se los vaya penalizando en la medida que vayan cometiendo errores. Este test se comienza haciéndolo con muchísima luz, y el paciente anda perfecto con muchísima luz, y se lo va repitiendo bajando, bajando y bajando la intensidad de la luz para ver cómo responde a lo largo de esta prueba repetida en diferentes condiciones de luminosidad. Acá pueden ver las condiciones de luminosidad que se testean. Desde testear al paciente con una luminosidad de 400 lux, que sería una oficina muy bien iluminada, 250 lux, el interior de un ascensor, hasta llegar a simplemente 1 lux, que es la luz que tenemos en una noche de verano sin luna, ¿ok? Entonces son condiciones de luminosidad muy baja, y lo que se intenta es que los pacientes logren hacer este camino con una adaptación a la oscuridad en condiciones de luminosidad muy baja. Recuerden que una de las principales quejas de estos pacientes es: no puedo ir a ningún lado donde tenga pocas luces porque automáticamente no veo nada, porque tienen severamente afectados los bastones estos pacientes. Entonces es así que se testeó si este tratamiento funciona o no funciona. ¿Y cómo se hizo el estudio? Los pacientes se los testeaba, se aseguran que tengan la enfermedad genética y se los asigna a tratamiento o control. El tratamiento significa hacer la cirugía de vitrectomía, colocar la inyección de este líquido con el virus y esperar que se produzca la transfección. Se hace la cirugía primero en un ojo y a la semana se hace en el segundo ojo. El otro grupo es el grupo control, que no se los opera. Y ahí los que tengan experiencia en estudios clínicos van a decir, ¿cómo hacen el enmascaramiento? Porque si está operado uno y no está operado el otro, cualquiera sabe si le tocó placebo o activo. Básicamente el cirujano sabe quién está operado y quién no, el paciente sabe si lo operaron o no, pero los que no saben si el paciente está operado o no, si recibió la terapia génica o no, es el que mira el video de cómo le fue al paciente haciendo ese camino en distintas condiciones de luminosidad y generó el score final. Entonces, esa es la manera en que este estudio logra hacerse con el enmascaramiento que se necesita para que no haya sesgo. ¿Ok? Entonces, el objetivo primario es este, el score al año en forma bilateral, y es el objetivo primario del estudio en el Multiluminance Mobility Test, el test de movilidad con distintas condiciones de luminosidad. Los pacientes que no fueron tratados pasaron al grupo crossover y fueron todos tratados finalmente. Y déjenme mostrarles los resultados. Lo que podemos ver acá es el grupo de pacientes que no fue tratado. Y como ven, en el tiempo estos pacientes no mejoraron su score final de pasar por este laberinto en distintas condiciones de luminosidad. Sin embargo, podemos ver que los pacientes que fueron tratados sí mejoraron su score, teniendo un score mucho más alto de luminosidad, casi pudiendo resolverlo en condiciones de entre 4 y 1 lux para este tipo de pacientes. Después lo que vemos es que esto se mantuvo hasta el segundo año y que en el segundo año los pacientes que no habían recibido el tratamiento pasaron a ser tratados y también mejoraron en forma bilateral para hacer este test de movilidad. O sea que si comparamos el basal para los dos grupos de pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento, todos ellos mejoraron, primero los tratados y después el grupo control, su performance en el test de movilidad de luminosidad variable. También se hizo una evaluación del campo visual y se puede ver que los pacientes no tratados no mejoraron, los tratados mejoraron enseguida, mantuvieron hasta el segundo año y en el segundo año los que no habían sido tratados fueron tratados e incluso parecerían tener una mejor performance, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa ni en este test del campo visual ni en el otro test de la movilidad. Quiere decir que a 2 años en ambos tests de campo visual
y de luminosidad, se muestra que los pacientes tratados y no tratados al principio en basal les fue mucho mejor al final de los 2 años que en basal antes de recibir el tratamiento para cualquiera de los 2 grupos. Entonces, básicamente lo que se hace es evaluar el endpoint primario del estudio en forma bilateral, y el cambio fue estadísticamente significativo. Se hicieron un montón de otros parámetros secundarios, algunos de los cuales fueron más significativos, otros menos, pero el objetivo primario se cumplió y ampliamente se cumplió, ya que tuvieron una amplia mejoría estos pacientes. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Porque siempre que ponemos un tratamiento, una intervención médica, puede haber complicaciones. Aumento transitorio de la presión ocular, el desarrollo de catarata, que se solucionó muy fácil con una cirugía de catarata, algún paciente tuvo un desgarro retinal que fue solucionado, algunos depósitos que se vieron pero que no generaron ningún tipo de alteración visual para los pacientes, hubo algún agujero macular, tiene que ver con la técnica de inyectar el líquido bajo la retina, algo de inflamación ocular, pero muy pocos sujetos, un poquito de dolor. Todos los pacientes que tuvieron una vitrectomía tienen un poco de dolor o tienen un poquito de prurito. Y hubo un paciente que tuvo una pérdida de función visual en uno de sus ojos. O sea que fue un estudio muy seguro. Entonces, hubo otras evaluaciones respecto de la seguridad sistémica y hubieron algunos eventos adversos serios que se reportaron en el estudio, pero que no fueron directamente relacionados a la droga. ¿Okay? Hubo una complicación de una cirugía maxilofacial, un paciente que tuvo los seizures, las convulsiones, y un paciente que tuvo una pérdida de agudeza visual por esta pérdida de la función visual. Entonces, una de las cosas que se intenta ver y que intentó José nos contestaba con la evaluación es cuánto dura este efecto. ¿Dura para toda la vida? ¿Es un tratamiento que lo recibe una vez y después dura para toda la vida? Y lo que podemos ver en este gráfico es que se hizo una cohorte de pacientes, que fue el estudio 102, la cohorte 102, y se lo siguió durante 4 años sin tener cambios. Incluso hay nueva data de más tiempo y muestra que el efecto que se logra al principio se mantiene en el tiempo. O sea que es una terapia que funcionó en los pacientes, modificó severamente la performance de estos pacientes y se mantuvo en el tiempo. Entonces podemos concluir que el RPE65, el gen y la proteína que codifica es crucial para un ciclo visual normal, que la variación de este gen, variación o mutación, produce la degeneración y pérdida de fotorreceptores, fundamentalmente de los bastones, que la provisión por medio de la terapia génica de genes normales intenta aportar lo que falta a este paciente y lo logra, ya que el Boretigen Parvovirus es esta terapia génica que utiliza un virus vector de adenovirus asociado, que se realiza la inyección subretinal previa vitrectomía, y es como nos dijo recién José, es un virus vivo que no replica, solo infecta las células a las que uno lo pone, no empieza a generar nuevos virus que después aparecen en la orina, en la transpiración o en las lágrimas, y que es el que está genéticamente modificado para trasladar, expresar el gen humano del RPE65. Esta inyección subretinal, que cuando está bien hecha resulta en una traducción de algunas, ojalá la mayoría, pero algunas son suficientes, con este ADN complementario que resulta en la nueva traducción de la proteína RPE65 y por lo tanto tiene el potencial de restaurar la visión de los pacientes, por lo menos restaurar funciones visuales superiores que le cambian drásticamente la vida al paciente. O sea que la distrofia retinal mediada por este RPE65 mejora la función visual post-terapia génica con el Boretigen Parvovirus, y anteriormente esto era una condición totalmente intratable. Nosotros con José tuvimos la oportunidad de estar en Spark, en Estados Unidos. Laura, no me acuerdo, creo que vos también estuviste, y pudimos conversar, aunque sea por videoconferencia, con una paciente, y nos contaba cuán dramática había sido el cambio en su calidad de vida al ser tratada con esta terapia génica. Su vida, ella comentaba que terminaba a las 3 de la tarde por la cantidad de luz que había afuera, y no podía volver a su casa más tarde que a las 3 de la tarde. Y luego de ser tratada, no tenía nunca más una dificultad para tener visión en condiciones de baja luminosidad, que eso es una de las condiciones
Es una de las quejas fundamentales de este tipo de pacientes. Bueno, ese fue el estudio clínico, esta es la realidad que tenemos hoy. Esta droga está aprobada en los Estados Unidos, esta droga está aprobada en Europa y pronto, el año que viene, va a estar aprobada en Argentina y ojalá podemos encontrar a los pocos pacientes que hay tratables, son difíciles de encontrar, y podamos poner a los pacientes en este tratamiento y veamos los resultados que ya vimos cuando vimos estos pacientes en los Estados Unidos. Dato muy interesante, como siempre, y esto absolutamente novedoso. Mi pregunta es, ¿cuál es el N del estudio que vos presentaste? O sea, ¿cuál es el número de pacientes tratados? 30 pacientes. 30 pacientes. Y teniendo en cuenta un poco la evolución, digamos, quirúrgica, ¿no? Porque son pacientes que los que van a la rama quirúrgica hay que operarlos. ¿Vos evaluás la posibilidad que a futuro no sea necesaria la vitrectomía y que se haga la inyección subretinal sin necesidad de operarlo, simplemente entrando con la aguja e inyectando debajo de la retina? ¿O es necesario, por lo que dijo José, llegar a vitrectomizar por el sobrante potencial que genera inflamación? Si vos querés llegar a células del epitelio pigmentado de la retina, sí o sí tenés que entrar por debajo de la retina. Lo que pasa es que hay nuevas estrategias a futuro, que José nos puede contar un poquito más tal vez, que son de reparación de genes, ¿no? El CRISPR, ¿no? Que es difícil de pronunciar, pero son bacterias que agarran el gen que está dañado y lo modifican de la forma que vos quieras, y son estrategias totalmente diferentes. Vos lo preguntás porque algunas terapias génicas para generar antiangiogénicos utilizan inyección intravítrea, pero lo que hacen es infectan células superficiales de la retina interna y empiezan estas células retinales a codificar el antiangiogénico que vos le modificaste el gen a la célula. Pero como acá vos necesitas afectar sí o sí el epitelio pigmentado de la retina, necesariamente estas terapias y muchas que están en pipeline ahora, coroideremia, retinosis pigmentaria autosómica dominante, hay un montón en pipeline pronto a salir, van a necesitar que entremos por debajo de la retina. Se entra lejos de la fobia, ¿eh? Hay videos de cirugía que se muestran que se entra lejos de la fobia y se hace una inyección de un buen volumen tratando de no despegar la mácula. Yo te digo porque... ¿Puedo aportar algo? Sí. Se está diseñando un drug delivery que es como una espátula flexible que se va por el espacio subcoroideo y que cuando llega a la zona macular uno puede presionar y sale apenas la punta de una aguja y se va a poder inyectar hasta el epitelio pigmentario sin riesgo de penetrar en la retina todo digamos, el volumen que uno necesite, que estos son volúmenes muy pequeños de sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir? En una de esas llegamos a lo que vos decís, no vamos a tener que hacer un procedimiento como una vitrectomía, sino que vamos a entrar por detrás del epitelio pigmentario. Eso se está aprobando y probablemente sea el futuro para este tipo de terapia. No, yo comentaba esto porque Tamer Mahmoud, que estuvo con nosotros el año pasado, presentó una aguja que sin vitrectomizar va debajo de la retina, ¿no? O sea, visualización externa puede llegar subretinal, ¿no? Que son este mismo tipo de agujas, ¿no? Por eso, ¿cuán necesario es la vitrectomía teniendo estos adminículos para poder llegar a subretinal, ¿no? Absolutamente. Creo que el sistema de drug delivery es todo una entidad de investigación, claro, per se, y se están tratando de que se pueda hacer esto con menos agresividad. Y el volumen que se considera en este trabajo efectivo, o sea, es decir, vos no podés inyectar menos de cuánta cantidad de droga, porque justamente es una aventura, ¿no? Bueno, el problema, aparentemente, lo que hacen generalmente el BLEP lo producen primeramente con una solución, digamos, inerte, digamos, Ringer o algo parecido, y recién, una vez que uno tenga formado el BLEP, tiene que inyectar los 100 microlitros de la droga. 100 microlitros es muy poco, pero tiene que asegurarse que esos 100 microlitros quede dentro del BLEP
y no que quede afuera, porque si no, obviamente esa eficiencia, recordemos que lo que yo hablaba del 50% es la capacidad de transfección. O sea, cuando vos tenés toda la carga, va a transfectar al 50% de la célula. Pero si vos la carga la tenés afuera, no te va a servir nada y la eficiencia va a ser. El volumen de líquido total fue de 0.3 ml. Si vos ves el video y vos ves el volumen que toma el bleb ese, te empezás a agarrar la cabeza y te tirás abajo de la mesa. Porque 0.3 ml, nosotros inyectamos 0.05 cuando hacemos una intravítrea. Esto es 6 veces más. Imagínate la jeringuita, la chica, 0.3, un tercio. Y es un volumen importante. Los videos de cirugía, te digo que los miran los cirujanos y hacen así todos. 0.3 es casi el volumen de la cámara anterior. Ahí es el mismo volumen, para tenerlo una idea. Es un volumen, exactamente, es un volumen muy grande el que se pone y el bleb en 24 o 48 horas baja. Por eso se discute, Pato, que, digamos, una de las cosas que hay que hacer bien para asegurar el tratamiento es la inyección intravítrea. Y tanto se habla al respecto y hay una aguja diseñada exclusivamente para eso que yo la tengo, no para hacer terapia génica, pero me la dieron y la verdad que la aguja vos la ves y es extremadamente finita, tiene 41 gauge en la 41 gauge, sí. Y se es plana. ¿no? Y para verificar el sitio donde quedó y se hace por OCT la están haciendo los que pueden por OCT intraoperatoria, ¿no? Sí, me imagino que tenés que hipotonizar el ojo, ¿sabes cómo te lo va a poner? Una madera te va a dejar el ojo cuando pones eso. A ver. Además del miligramo kilo de corticoide que le venís dando, o sea, probablemente haya que manejar un poco la presión del ojo, sí. Por eso yo creo que probablemente el hacerlo por, digamos, a través de la vitrectomía es mejor que hacerlo sin vitrectomía, porque cuando el ojo está vitrectomizado está mucho más... manejar las presiones. Manejar mucho mejor la presión, está mucho más hipotenso, ¿no? Una pregunta, Pato, a ver, si bien las estadísticas estamos hablando de 30 pacientes, son muy pocos, pero vos viste que cuando se inyecta o cuando se tratan a los segundos pacientes, a los que estaban de control, siempre los resultados fueron superiores. ¿Tendrá que ver con la experiencia de los cirujanos? A mí me parece que algo puede tener que ver. Yo creo que la vitrectomía es muy importante y no es tan, digamos, no es una pavada, porque estamos hablando de una droga de $400.000 que te aseguro que no vas a querer tirarla afuera, como quien dice. Acá no, acá no sabemos cuánto va a costar, todavía no sabemos cuánto va a costar. Eso cuesta en Estados Unidos, todo cuesta otro precio. Acá dividirlo por 7, multiplicarlo por 130, te lo hago en blue, no sabemos, todavía no sabemos. Esperemos que la aprueben y después que se pelee la gente con el gobierno para que estas son cosas que paga el Estado. Pero le pregunto a los cirujanos, los que hacen cirugía todo el tiempo, a ver, ¿cuántas inyecciones subretinales han hecho? No hacen muchas, no es una práctica como habitual. poner TPA abajo de la retina. Y pero no es una práctica habitual. Se te va afuera un poco, vos lo ves que se te va afuera. Esto que vos decís, José, el año pasado, cuando fue el congreso de la SARIP, yo estuve en una discusión entre Corus Racey y Tamer, precisamente por esto, porque Corus también está en algunos otros estudios de terapia génica. Y Corus decía que precisamente los segundos retratamientos tienen mejores resultados que los primeros. Y los cirujanos que tienen más experiencia vieron en algunos estudios que hicieron que los cirujanos que tienen más experiencia tienen mejores resultados que los que lo empiezan a hacer inicialmente, porque el secreto es que aparte es entrar al espacio subretinal con una sola maniobra y que la droga no tengamos reflujo de droga hacia la cavidad vitrea. Absolutamente. Entonces, este es el principal secreto de esto. Ahí te marca la eficiencia de la transfección, ¿me entendés? No es lo mismo meter 3 partículas virales que 300.000.
o que 3 millones. En resumen, el resultado va a ser mejor con el tiempo. Sencilla. Absolutamente. La técnica no es tan sencilla, porque manejar esta cánula, yo esta cánula la uso para hacer la técnica de expansión retinal en los agujeros maculares. Es una cánula extremadamente finita, bastante larga, en donde manejar el extremo distal de la cánula es bastante complejo, porque se mueve mucho la cánula dentro de la cavidad vítrea. Y por eso probablemente la formación del bleb sea impredecible. Yo lo que le vi hacer a Udina Berrocal, cuando vi las presentaciones, es que le corta la puntita. La hace como si fuera más filosa. Entonces se asegura que entra con más filo, ¿no? Y que no se... Sí, en la nueva cánula de MED, Andrés, sí, ya viene biselada. Ya viene biselada y viene plana. Sí, o sea, sí. Es angulada y plana, sí, para cuando vos, digamos, en la primera parte te pones como paralelo a la retina y después entrás. Tal cual. Acá, pero por suerte va a ser una terapia sola, es una sola vez que hay que hacerlo. Y la curva de aprendizaje va a ser muy buena. Eso también era otra de las preguntas que la hizo la doctora Musali, que hace la parte de genética en el Hospital Italiano, y que decía justamente a ver si es necesario potencialmente hacer otra inyección. Pero bueno, los trabajos están demostrando que con una sola es suficiente, ¿no? Por una duración. Sí. Hubo otro trabajo, un trabajo que se hizo en el Moorfields. Yo estaba justo en esa época cuando lo hicieron, yo le hacía los OCTs a los pacientes al día siguiente de la inyección para poder detectar la zona de cambio entre la retina sana y la zona de donde comenzaba el bleb, para ver si dejaba alguna cicatriz en esa zona, y esa terapia génica funcionaba por 2 o 3 años y después se iba el efecto. Y por eso no prosperó. Porque es un estudio que reclutó en el 2012, terminó en el 2015 y publicó en 2017 y recién ahora empieza a aparecer. Porque la FDA quería tener la certeza de que vos me podés mostrar una población que en el tiempo no pierde este beneficio. Porque si no es demasiado esfuerzo para perderlo a los 2 años. Tal cual. Acá Marcela Ciccioli, que por todos conocidas por Facebook, comenta que la inyección intravítrea es exitosa cuando el objetivo son las células ganglionares, ¿no? Y bueno, tiene que ver justamente con la profundidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Si tratás epitelio pigmentario, tenés que ir abajo, exactamente. Bueno, me parece que se hizo muy tarde, pero la verdad que esto da para seguir hablando mucho tiempo, porque como todos sabemos, esto es una cosa, como dice José y como dice Patricio, es una cosa que para nosotros es nueva, pero que no lo es tanto, ¿no? Que ya está presente y es realidad, y que creo que todos los retinólogos y los oftalmólogos en general tenemos que aprender y tenemos que estudiar y tenemos que manejar este tema cada vez más, porque esto llegó para quedarse y para multiplicarse. Así que les mando un abrazo, un agradecimiento eterno, un gran agradecimiento a Novartis por haber auspiciado este evento, y bueno, nos seguiremos en contacto permanentemente. Mil gracias y buenas noches a todos y a todos los conectados.